Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos hablando del bendecido profeta Daniel y el rey Nabucodonosor. Se dice en las antiguas profecías bíblicas que el rey Nabucodonosor tenía en su corte un grupo de astrólogos. Un día el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, pero no se recordaba, ni mucho menos sabía su significado. Procedió a llamar a su grupo de astrólogos para pedirles que le explicaran, le señalaran cuál fue el sueño que tuvo y le explicaran de alguna manera cuál era la trascendencia de dicho sueño. Algo a lo cual el grupo de astrólogos del rey no supo contestar. Los astrólogos le dijeron que realmente le tenía que decir cuál había sido su sueño para ellos poder interpretarlo. Realmente al rey Nabucodonosor no le pareció la respuesta de sus astrólogos y los relegó a un segundo plano. Procedieron entonces a buscar a alguien que pudiera recordarle al rey Nabucodonosor cuál había sido su sueño y expresarle la explicación respectiva. Lograron encontrar al profeta Daniel, una persona realmente entregada a la oración y a Dios. Se presentó el profeta Daniel ante el rey Nabucodonosor y el rey procedió a pedirle al profeta Daniel que le recordara el sueño y que le explicara su contenido. El profeta Daniel expresó que había tenido un sueño con una estatua, cabeza de oro, pecho de bronce, cuerpo de hierro, pie de barro y cobre, que llegaría a la piedra representado por el Mesías, representando al Mesías, que llegaría a la base, a los pies de la estatua, a destruirla con el paso del tiempo. La cabeza de oro representaba al rey Nabucodonosor y las otras partes del cuerpo, los diferentes reinados que iban a suceder después de él. Muchos de esos reinados también representados a través de las figuras de bestias. Algo que con el pasar del tiempo ocurrió y en estos tiempos transmodernistas es realmente representado gráficamente y se ha estudiado en diversas universidades, inclusive a nivel doctoral, a nivel de estudios doctorados es relevante, especialmente en lo que es el desarrollo estratégico de las naciones, porque en el fondo de esta historia bíblica antigua, que tiene un contenido histórico muy importante, se pudiera vincular a Thomas Kuhn, famoso físico, con su libro La estructura de las revoluciones científicas, que realmente hoy en día es un clásico, el cual nos hablaba un poco de lo que es el paso de la pseudociencia para llegar a una ciencia y cómo podía intervenir la ruptura en el conocimiento para el surgimiento de un nuevo paradigma. En este caso, la comunidad científica representada por el rey, el grupo de astrólogos del rey Nabucodonosor no dio respuesta. Ellos para su tiempo representaban la ciencia normal en términos del gran Thomas Kuhn, pero fueron relegados a un lado porque no daban la respuesta. Entonces surge el profeta Daniel para llegar a dar la respuesta. Surge entonces un nuevo conocimiento, un nuevo paradigma.
una nueva forma de resolver las cosas. En términos de Thomas Kuhn, algo más en términos de pseudociencia, porque Thomas Kuhn no hay duda, nos contempla todo lo que es la astrología, la alquimia en términos de pseudociencia, y ya lo que es la astronomía y la química en términos de ciencia. Vemos entonces, amigas, amigos, que no siempre la ciencia puede tener la respuesta a ciertas incógnitas que se pudieran plantear. Muchas veces puede ser una persona quien tenga el poder, tenga el entusiasmo, la sabiduría y el conocimiento necesario para poder resolver una incógnita, en este caso sin duda alguna representado por el grandioso profeta Daniel. Las implicaciones de las enseñanzas del profeta Daniel realmente relevantes para nuestros días. En un primer momento, no hay duda que nos señala que no hay nada oculto entre cielo y tierra para Dios. En un segundo punto, la capacidad de predecir que se puede tener siempre y cuando la persona esté en el marco de los valores fundamentales de Dios. Con el paso del tiempo, el profeta Daniel, un grupo de malvados decidió tenderle una trampa. Dijeron que incitaron al rey a que decretara un día donde prácticamente no se realizara oración, y dijeron que Daniel no había cumplido con el decreto del rey. Entonces llamaron al profeta. El rey le dijo que le habían tendido una trampa y lanzaron a Daniel, al profeta Daniel, a los leones, a las fieras, a una jaula con leones y fieras. Resulta ser que grande fue la sorpresa del rey cuando vio que al día siguiente el profeta Daniel estaba vivo. Los que acusaron al profeta Daniel fueron lanzados a los leones y ellos sí fueron consumidos por su propia maldad. Esto nos da una enseñanza para nuestros tiempos. Sin duda alguna, muchas veces el que juzga puede terminar siendo juzgado. Así que realmente se debe tener cuidado en la palabra, cuidado en lo que se dice, y contundentemente en las acciones, consecuentemente en las acciones que se realizan. En los términos de las ciencias políticas, esto tiene gran relevancia. No hay duda de que una persona marcada en los valores de Dios normalmente puede ser la más idónea para ser un asesor o gobernar un país, una nación. En términos de las ciencias políticas, muchas veces se observa en el mundo cómo inclusive llegan a grandes potencias personas que en realidad son empresarios, personas que tienen una visión mercantilista de la vida y se ganan la vida desde la perspectiva mercantilista. Por supuesto que desde el punto de vista de Carl Gustav Jung, de la psicología de Carl Gustav Jung, su conducta la van a proyectar al ejercicio de las ciencias políticas, y como consecuencia quizás puede quedar a un lado la visión del ser humano. Las enseñanzas psicológicas que nos trae el profeta Daniel es ante todo siempre mantenernos en la verdad, mantenerse firme en la verdad.
mantenerse firme en la búsqueda del conocimiento y sobre todo entender que ayudar al prójimo puede revertirse positivamente hacia sí mismo. En este caso, cuando el rey Nabucodonosor observó que el profeta Daniel tuvo la capacidad para recordarle el sueño y darle la interpretación de lo que significaba, por supuesto lo acercó al profeta Daniel al poder. Algo que con el paso de los años a José le iba a ocurrir también con el rey de Faraón, con el faraón de Egipto. Entonces vemos que las enseñanzas psicológicas del profeta Daniel son trascendentales y tienen relevancia hasta nuestros días, no solamente en el ámbito de las ciencias políticas, sino también desde el punto de vista de la ciencia psicológica. Y por supuesto tiene enseñanza en el ámbito de la fe, especialmente para aquellas personas que son ateos. Creo que nos deja un legado importante. En un salón de clase de doctorado había una discusión, una persona que decía ser marxista y defendía su postulado marxista al extremo de decir que era completamente ateo, que no creía en la existencia de Dios. Algo que en un salón de clase, al presentar las enseñanzas del profeta Daniel, quedaría a un lado, porque no hay duda que el Maestro Jesús, representado en la piedra que iba a tumbar, iba a romper, iba a destruir la estatua del profeta revelado en el sueño del profeta Nabucodonosor, no hay duda que habla del Mesías, el Maestro Jesús, y el Maestro Jesús es el representante de la fe, el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, se puede estudiar inclusive a nivel de las universidades científicamente las enseñanzas del profeta Daniel, y como consecuencia lógica las enseñanzas del Maestro Jesús para la fe, para la vida. Un legado de respeto, un legado de valores que bastante que hace falta en estos tiempos, inclusive tiempos en los cuales sencillamente los líderes de los países, algunos de ellos tienen una visión mercantilista, otros tienen una visión más de proyección hacia sí mismos. Inclusive llegan algunos a generar procesos de culto hacia la personalidad, algo que realmente puede ir en contra de las enseñanzas del Maestro Jesús y consecuentemente el profeta Daniel, porque no hay duda que ellos nos invitaban era a rendirle culto a Dios, no a estatuas ni a seres como tal, porque todo eso es realmente perecedero. Bueno, amigas, amigos, el día de hoy quería compartir con todas y todos ustedes la visión profética del profeta Daniel y el rey Nabucodonosor, su sueño revelado, interpretado. Recuerden, amigas, amigos, estos fueron los conocimientos expresados por Enrique. Estoy para apoyarlos cada día desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Dorado, y mi grupo de Facebook, Pensamiento Diamante. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos.